Ya, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. ¿Me oyen? Buenas tardes, doctora. ¿Cómo estás, Aide? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes a tardes, todos. doctora. ¿Cómo están? Ya, hoy vamos a empezar con genitales. Ya siempre he empezado con genitales masculinos, pero ahora vamos a empezar con genitales femeninos porque estos temas se están llevando en el anfiteatro. Entonces, para que tengan un poquito más de idea, porque esta es la última semana que llevamos en anfiteatro, entonces vamos a avanzar genitales femeninos. Dentro de estos genitales, nosotros tenemos a los internos y externos. Hoy vamos a empezar a avanzar genitales femeninos internos. Nos referimos al útero, los ovarios y la vagina, porque estos son tres órganos femeninos que se encuentran dentro de la pelvis, ¿no? En el interior de la pelvis menor. Luego, la siguiente clase, también vamos a seguir avanzando genitales femeninos internos y vamos a empezar con los externos, ¿no? Que tenemos aquí a la vulva y todos sus componentes de la vulva, como son labios mayores, labios menores, vamos a llevar clítoris. Entonces, nuestra clase de hoy va a ser útero. Ya es una clase bien bonita, es una clase muy cortita, así que vamos a avanzar rápido, ¿ya? ¿Qué función tiene el útero? Ya es un órgano femenino interno cuya función es contener al óvulo fecundado. Sabemos que cuando el espermatozoide fecunda al óvulo, entonces forma un elemento anatómico, una estructura que se llama huevo cigoto. Ese huevo cigoto se implanta aquí en el útero. Entonces tiene esa función de contener, de alojar al huevo cigoto o al óvulo fecundado. ¿Dónde está situado el útero? De todos los órganos que hemos avanzado del tubo digestivo intraabdominales, hemos visto la situación, ¿no? ¿Dónde está situado? Hemos avanzado también vejiga, hemos avanzado recto y hemos dicho que está aquí en la pelvis. Entonces el útero está ocupando la cavidad pélvica, pero queremos saber entre qué órganos está. Está entre la cavidad pélvica, pero entre qué órganos. Tenemos a la vejiga anteriormente y posteriormente el recto. Entonces, es un órgano que se encuentra posterior a la vejiga y anterior al recto. Nosotros tenemos aquí arriba asas intestinales. Se encuentra inferior a las asas intestinales. Además, está inferior al colon sigmoides o colon sigmoideo. Entonces decimos, el útero está posterior a la vejiga, está anterior al recto y está inferior a las asas intestinales y al colon sigmoideo. Eso es en relación a la situación en la pelvis y entre qué órganos, ¿no? El otro día en la práctica hemos visto, hemos tratado de identificar por planos, ¿no? Primero la vejiga, luego el útero, el recto y los fondos de saco. ¿Qué forma tiene el útero? Saber que el útero tiene la forma de un cono truncado, ¿ya? Un cono, miren, tiene la forma de un cono truncado, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuello es algo redondeado, no es un cono así que termina en vértice, está truncado, ¿no? Tiene su vértice redondeado por el cuello del útero. Además que este cono está estrangulado aquí en su parte media, miren, presenta un estrechamiento, un estrangulamiento, una especie de, de canal, diríamos así, que se llama istmo. El istmo, entonces esto es el istmo. Entonces decimos, el útero tiene la forma de un cono truncado y en su parte, en la unión del cuerpo y el cuello, porque el útero tiene cuerpo, tiene cuello, en la unión del cuerpo con el cuello presenta un estrangulamiento que se llama istmo, ¿ya? Istmo. El istmo uterino le llaman así, istmo uterino. Entonces nosotros le vamos a llamar así también, istmo uterino. ¿Cuántas partes tiene? Aquí lo que les decía. El útero tiene un cuerpo y tiene un cuello unidos o separados, si quieren, por esto que es el istmo. El istmo. Ahí está. Ahora, nosotros vamos a estudiar el cuerpo. Vamos a ver que el cuerpo tiene fondo, tiene caras, tiene bordes laterales. Lo mismo el cuello, tendrá una cara anterior, una cara posterior, bordes laterales. Entonces vamos a ir estudiando esos elementos. Antes de irnos a la configuración externa, queremos saber cuánto mide el útero en una mujer nulípara y en una mujer multípara. ¿Qué quiere decir el término nulípara y en una mujer multípara? Nulípara es una mujer que no ha tenido todavía la oportunidad de embarazarse y tener bebés. Nulípara, de nulo viene, ¿no?
Y multípara es una mujer que ha tenido ya varios hijos. Entonces, queremos saber cuánto mide en una mujer nulípara, en una mujer que nunca se ha llegado a embarazar. Vamos a hablar primero de la longitud. Toda la longitud del útero es aproximadamente 7.5 centímetros de longitud. Todo, el cuerpo, el cuello y el istmo miden ambos, sumando el cuerpo, el istmo y el cuello, 7.5 centímetros de longitud. Pero ahora si dividimos, queremos saber cuánto mide el cuerpo. El cuerpo mide 3.5 centímetros de longitud. Esto, 3.5, pero tiene un ancho de 4 centímetros. ¿Ya? Entonces esto, la longitud es de 3.5 y el ancho o el diámetro transverso, si quieren, es de 4 centímetros. Nos vamos al cuello. Esto es el cuello. Quiero saber cuánto es su longitud y es de 2.5 centímetros de longitud. ¿Ya? Y su ancho o su diámetro transverso es 2.5 también. ¿Ya? Es 2.5 también. Entonces tenemos al cuello, longitud 2.5, ancho 2.5. ¿Qué pasa con el istmo, esta parte que une el cuerpo con el cuello? El istmo tiene una longitud de 1.5. Entonces vamos a poner aquí 1.5 centímetros de longitud y tiene un grosor de 2 centímetros aproximadamente. Entonces, en resumen decimos, el útero de una mujer que nunca ha gestado tiene una longitud de 7.5 centímetros de longitud. Pero sabemos que el útero tiene un cuerpo, tiene un istmo y tiene un cuello. El cuerpo tiene una longitud de 3.5 y un diámetro transverso de 4 centímetros. El cuello tiene una longitud de 2.5 y tiene un diámetro transverso de 2.5 centímetros también. En cambio, el istmo que une al cuerpo o separa el cuerpo del cuello, o si quieren une el cuerpo con el cuello, mide 1.5 centímetros de longitud, pero tiene, sin embargo, un espesor, un grosor de 2 centímetros. Esto es en una mujer que nunca ha gestado, ¿ya? En una mujer, como está escrito aquí, nulípara, ¿ya? Es el término nulípara. En una mujer multípara, se supone que esta mujer ya ha tenido 2, 3 o más hijos y las fibras musculares de aquí del miómetro pues se han estirado, ¿no? Se han agrandado. Entonces el útero va a tener mayores dimensiones en longitud y en anchura. Vamos a ver, hemos dicho que en la nulípara era 7.5 centímetros de longitud. En una multípara es de 7 a 8 centímetros de longitud. Miren, llega hasta 8 centímetros de longitud. ¿Ya? Ahora hablamos del cuerpo, hablamos del cuello. ¿Ya? Vamos a ver que el cuerpo mide de 5 a 5.5 centímetros de longitud y su transverso es 5 centímetros. Su diámetro transverso es de 5 centímetros, ¿ya? Entonces, longitud 5 a 5.5 y su diámetro transverso de 5 centímetros. El cuello. El cuello tiene una longitud de 2.5, igual que en la nulípara, y tiene un ancho de 3 centímetros, ¿ya? De 3 centímetros. De 3 centímetros. También el espesor de 3 centímetros. Ahora, el istmo habíamos dicho que tenía un espesor de 2 centímetros. El istmo tiene un espesor de 3 centímetros ya de grosor o espesor, ¿no? Así se dice. Entonces, miren, en la multípara va a ser siempre un diámetro mayor, unos 5 milímetros más. ¿Por qué? Porque ya les he explicado que las fibras musculares se van ampliando, se van estirando, van creciendo, van aumentando su longitud. ¿Por qué? Por cada embarazo, ¿no? Listo. Nos vamos a la consistencia. ¿Qué consistencia tiene el útero? En el cadáver, ya muchos han visto el útero, en el cadáver tiene una consistencia dura, ¿ya? Una consistencia dura. En las personas vivas, esa consistencia dura disminuye, ya es algo menor también. Tiene una consistencia friable. ¿Qué quiere decir? Ya les he explicado cuando hemos hecho hígado, les he explicado que si yo quiero introducir mis dedos al hígado, evidentemente tiene una consistencia friable, va a ser algo resistente, pero podré lograr introducir los dedos, pero lesionando el parénquima hepático. Lo mismo pasa con el útero. Si bien tiene una consistencia dura, es también un órgano friable.
¿ya? ¿Qué dirección tiene el útero? ¿Cuál es su dirección normal del útero en la pelvis? ¿Ya? Nosotros vamos a describir lo que es anteflexión y anteversión. Anteflexión y anteversión. Primero vamos a vamos a definir qué es flexión y qué es versión. ¿Ya? ¿Qué es flexión y qué es versión? Entonces vamos a hablar de la flexión del útero. ¿Ya? Vamos a hablar de la flexión del útero. ¿Qué es la flexión? Hemos dicho que el útero tiene un cuerpo, tiene un istmo y tiene un cuello, es más o menos así. La flexión del útero es la inclinación del cuerpo. Miren, el cuerpo se está inclinando anteriormente. ¿Y hacia dónde? Hacia el cuello. Entonces, este cuerpo se flexiona anteriormente hacia aquí, hacia el cuello. Esto es flexión. Entonces, ¿qué es la flexión? La inclinación del cuerpo uterino sobre el cuello uterino. Ahora, ya saben qué es flexión. Ahora vamos a definir anteflexión. Un momentito, voy a borrar esto que he escrito o que he dibujado. ¿Ya? ¿Qué es anteflexión ahora? Es la inclinación del cuerpo uterino sobre el cuello uterino. Y si ustedes ven, se ha formado un ángulo abierto, un ángulo cuya abertura es aproximadamente de 100 a 120 grados. A eso conocemos como anteflexión. Entonces digo, ¿qué es anteflexión? Es la inclinación anterior del cuerpo uterino sobre el cuello uterino, formando un ángulo de abertura o un ángulo de separación, también se llama, de 100 grados a 120 grados. ¿Ya? De 100 grados a 120 grados. Eso había sido flexión y anteflexión. Ya hemos definido. Ahora nos falta, ¿qué nos falta? Versión, ¿no? Versión. El otro era anteflexión. Primero vamos a definir versión y luego anteversión. Ya, versión. Es el movimiento, dice, basculante, ¿ya? Es el movimiento basculante o de rotación, ¿ya? Del cuerpo y el cuello cuando giran inversamente, ¿ya? Entonces, este es el ejemplo. Les voy a mostrar un gráfico más para que puedan entender. ¿Qué es versión? Es el movimiento basculante del cuerpo y el cuello que giran inversamente. ¿Qué quiere decir? Es cuando el cuerpo se está inclinando sobre el cuello, pero el cuello también sufre una rotación posterior. Miren, el cuerpo se inclina, se dirige hacia el cuello, pero el cuello se dirige posterior hasta el ángulo de inclinación de la pelvis, dice su libro. A ver, vamos a ver una imagen para que puedan entender. Ahí está el útero, anteversión. El cuerpo del útero, dice, se inclina anterior a la cavidad pélvica, miren, se está inclinando anterior a la cavidad pélvica, pero el cuello se dirige posterior al eje normal, miren. El cuerpo del útero se dirige anteriormente a la pelvis y en el momento en que el cuerpo se dirige anterior a la pelvis, el cuello se dirige posterior al eje normal de la pelvis. Ahí está dirigiéndose posterior. A eso llamamos anteversión. Entonces sabemos, esto es anteflexión y esto es anteversión. Ahora les voy a mostrar unos ejemplos que tengo aquí, que los he bajado del internet, espero que vean bien. Aquí está. Tenemos la flexión y tenemos la anteversión. Esto, por ejemplo, es anteflexión. Hemos dicho que, o aquí, un ratito. Ah, no se puede bajar. No, no se puede. No se puede bajar. Ya. Entonces tengo la anteflexión. Miren, el cuerpo inclinándose hacia el cuello, formando un ángulo de abertura de 100 a 120 grados. Tengo aquí a la anteversión, cuando el cuerpo se dirige anterior a la pelvis y el cuello uterino va posterior al eje, ¿no? Al eje normal de la pelvis. Tenía un gráfico más, ahorita voy a buscar y les voy a mostrar. Para hablar de la configuración externa del útero,
para hablar de esta configuración externa del útero, nosotros tenemos que detallar cuántas caras tiene el útero. Entonces vamos a hablar de esta cara, que es la cara anterior o llamada también cara vesical. ¿Por qué? Porque está en relación con la vejiga. Y una cara posterior que se va a llamar intestinal. ¿Por qué? Porque está en relación con el intestino grueso, con el recto y el colon sigmoides. Entonces, estoy hablando primero del cuerpo. Voy a detallar el cuerpo porque luego voy a hacer istmo y luego voy a hacer cuello. El cuerpo tiene entonces dos caras. Esta que es su cara vesical o anterior y esta que es su cara posterior o intestinal. Vamos a hablar primero de la cara anterior del cuerpo uterino. Solo estoy hablando de esto, por favor, del cuerpo, de esto que estoy marcando. Voy a hablar de su cara anterior o vesical. Uno, sabemos que su relación más importante y su relación, diríamos así, no primordial, sino su primera relación es con el peritoneo, porque sabemos que estas vísceras están envueltas de peritoneo, que se llama capa serosa, ¿no? Forma la capa serosa, con excepción del uréter, de la vejiga y de la uretra, que les explicaba en práctica, que no tienen capa serosa, tienen adventicia muscular y mucosa. El útero, su relación con el peritoneo, ¿por qué? Porque está envuelto de peritoneo, esta capa externa que va a formar la serosa, que se llama perimetrio, ¿ya? Perimetrio. ¿Con quién está en relación? El cuerpo uterino se está reflejando sobre la cara superior de la vejiga y va a formar un fondo de saco que se llama un fondo de saco vésico uterino. Entonces, este fondo de saco que yo lo voy a marcar con rojo se llama fondo de saco vésico uterino. ¿Por qué? Porque está entre la vejiga y el útero. Listo. Entonces digo, el cuerpo del útero, su cara anterior o vesical, se relaciona con la vejiga y con el peritoneo y existe la reflexión del peritoneo dejando marcado un fondo de saco que se llama vésico uterino. La otra cara, la cara intestinal. Esta cara intestinal está, solo está la cara intestinal. Lo mismo, está envuelta de peritoneo, entonces su primera relación con el peritoneo, ¿ya? ¿Con quién más se va a relacionar? Estoy viendo aquí que se relaciona con el recto y deja este fondo de saco. ¿Qué se llama ese fondo de saco? Se llama fondo de saco recto uterino o más conocido como el fondo de saco de Douglas, que solo existe en la mujer, ¿no es cierto? El fondo de saco de Douglas. ¿Por qué le han puesto cara intestinal? Porque se relaciona con el recto, con el colon sigmoides y también aquí vamos a encontrar asas intestinales. Entonces, repito, la cara posterior del cuerpo uterino o cara intestinal se relaciona con el peritoneo, con las asas intestinales, con el colon sigmoides, con el recto, y cuando el peritoneo se refleje sobre el recto y la cara intestinal del cuerpo uterino, va a formar este fondo de saco que se llama fondo de saco recto uterino o llamado también fondo de saco de Douglas. Fondo de saco de Douglas. Ya tenemos dos caras, la cara anterior o vesical, la cara posterior o intestinal, bordes laterales. Estos son sus bordes laterales, ya los he marcado con negro. De estos bordes laterales parten los ligamentos anchos, son estos ligamentos que tienen forma de alas, hasta aquí vienen, miren, tienen forma de alas, aquí también estará el otro ligamento. Se llaman ligamentos anchos del útero. Entonces, estos bordes laterales están en relación con los ligamentos anchos del útero. Aquí yo estoy viendo en la imagen vasos uterinos, que quiere decir la arteria uterina, la vena uterina. Entonces, está en relación también con los vasos uterinos, ¿ya? Ahora, en este borde lateral nosotros vamos a encontrar restos del conducto mesonéfrico. Esto han debido llevar ustedes en embriología. ¿Qué es el conducto mesonéfrico? ¿Qué es el paraofo? ¿Qué es el epóforo? Esto han llevado en embriología. Aquí en los bordes laterales vamos a encontrar restos del conducto mesonéfrico, que se llama conducto longitudinal del epóforo. Entonces nosotros vamos a encontrar aquí un conducto así, que se llama conducto longitudinal del epóforo, que son restos del conducto mesonéfricos que ustedes han llevado en embriología.
Entonces, ¿qué hallo en los bordes laterales? Yo voy a hallar los ligamentos anchos. Y en el espesor de estos ligamentos anchos y borde lateral del útero, yo voy a encontrar los vasos uterinos. También voy a encontrar restos del conducto mesonéfrico, que se llama conducto longitudinal del epóforo. Conducto longitudinal del epóforo. Ahora, el fondo. Estoy avanzando solo cuerpo, por favor. Solo estoy hablando cuerpo. Ya he hablado cara anterior, ya he hablado cara posterior intestinal, cara anterior vesical. He hablado ahorita bordes laterales. Ahora me falta hablar de esto que se llama fondo uterino. El fondo uterino o llamado también borde superior del útero. Tiene dos bordes laterales y un borde superior, pero este borde no es conocido así como borde superior, es conocido como fondo uterino. Entonces vamos a hablar del fondo. ¿Qué característica tiene? Si a mí me traen un útero, porque siempre he visto y escucho durante las prácticas presenciales, este útero es de una mujer adulta, es de una mujer, es de una niña, es de una jovencita. Todos imaginan el tamaño del útero que va relacionado con la edad. No piensan, chiquitito es de una niña, grande debe ser de una mujer adulta o mediano de una mujer adolescente, ¿no? Pero no es así. Nos damos cuenta por el fondo uterino, si ha sido de una niña, si es de una adolescente, si es de una mujer adulta. Entonces, ¿qué característica tiene este fondo? Si este útero fuera de una niña, este fondo uterino sería así, cóncavo. No sería así como está aquí, convexo. Entonces, si este útero corresponde al de una niña, el fondo uterino es cóncavo, es así, es cóncavo. Si es de una nulípara, de una mujer que nunca ha tenido la oportunidad de embarazarse, nunca ha tenido hijos, el fondo uterino, voy a borrar esto, el fondo uterino va a ser así, recto, rectilíneo. Y si es de una mujer multípara que ya ha gestado más de una vez, será convexo, como están viendo ahorita. Este útero debe corresponder a una mujer multípara. ¿Por qué? Porque es convexo. En las mujeres que nunca han tenido hijos, rectilíneo. Y en una niña es cóncavo. ¿Ya? En una multípara, convexo. Listo. Esa característica tiene el cuerpo del útero. Entonces ya saben cómo identificar en el anfiteatro cuando preguntan, ¿es de una niña? ¿Es de un adulto? ¿Ha tenido hijos? ¿No ha tenido hijos? Si yo quiero darme cuenta si ha tenido muchos hijos, me fijaré en la longitud. Mide más de 8 centímetros. Es de una mujer multípara. Otra característica, el fondo uterino es convexo. Es también de una multípara. Si es de una mujer que nunca ha tenido hijos, yo diré, este útero corresponde a una mujer nulípara. ¿Por qué? Uno, también por la longitud. Mide 6,5 a 7 centímetros de longitud, ¿ya? En toda su extensión. Y además su fondo uterino es rectilíneo. Es rectilíneo, ¿no? Entonces, por eso me daré cuenta si es de una nulípara o si es de una multípara o si es de una niña. Ya saben ahora, y cuando vayan al anfiteatro van a poder comprobar estas cosas, ¿ya? Listo, eso era en relación al cuerpo, ¿ya? Al cuerpo. El cuerpo entonces había tenido cara anterior vesical, cara posterior intestinal, bordes laterales y había tenido un borde superior o fondo uterino, o fondo uterino. Ahora nos vamos a ir, está escrito aquí, los ángulos o cuernos del útero. Los ángulos o cuernos del útero. Sigo detallando el cuerpo uterino. Sigo con el cuerpo uterino. Ya he detallado cara anterior, cara posterior, bordes laterales, borde superior. Ahora yo voy a detallar los ángulos. Estos son sus ángulos. Son llamados ángulos laterales o cuernos del útero. ¿Ya? Cuernos del útero. Estos cuernos del útero se continúan con la primera porción de las trompas, que se llama, bueno, en realidad con la segunda, ¿no? Porque la primera porción es la porción intramural. La segunda porción es el istmo,
la tercera porción es la ampolla y la última porción es el infundíbulo. O sea, si me dejo explicar, voy a borrar un ratito esto y marcado. Se continúa, dice. Aquí está la porción intramural de la trompa, es esta cortita. Luego viene el istmo. Luego aquí viene la ampolla y por último viene aquí el infundíbulo de la trompa. ¿Qué pasa con los cuernos del útero? Se continúan, dice, con el istmo uterino. Con esto se continúa. ¿Qué importancia tienen los cuernos? Esto es importante. ¿Qué importancia tienen estos cuernos uterinos? De este parten dos ligamentos importantes. Este, que es el ligamento propio del ovario, aquí está el ovario, y este ligamento está yendo a suspender aquí al ovario, entonces este es el ligamento propio del ovario, y de aquí va a partir este otro ligamento, que no está en la imagen, pero que yo lo he dibujado, que se llama ligamento redondo del útero. Entonces, de estos cuernos uterinos, de los cuales parte el istmo de la trompa, de estos cuernos uterinos, parten dos ligamentos importantes, dos ligamentos que son medios de fijación. ¿Cuál? El ligamento propio del ovario y el ligamento redondo del útero. Este ligamento redondo del útero viene desde los cuernos del útero hasta la sínfisis del pubis. ¿Se acuerdan el conducto inguinal? En el varón estaba formado por el cordón espermático, ¿no ve? Por ahí pasa el cordón espermático, el conducto deferente, varios elementos, 9 elementos. En la mujer solo es ligamento redondo en el conducto inguinal. Es este ligamento redondo que pasa por ese conducto inguinal en la mujer. Se extiende desde los cuernos del útero hasta la sínfisis del pubis. Justo aquí en esta porción de los ángulos laterales o cuernos del útero, nosotros vamos a encontrar vestigio de la porción urinaria del mesonefros. Esto también ya han llevado en embriología, ¿no ve? Entonces vamos a encontrar restos de la porción o vestigios de la porción urinaria del mesonefros que se llama paraóforo. Aquí vamos a encontrar el paraóforo. Aquí hemos encontrado el conducto inguinal del epóforo, conducto longitudinal del epóforo. Ahora aquí en los cuernos estamos encontrando al paraóforo. Paraóforo. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Esto han llevado en embriología ya. Ya saben ustedes. El istmo. Ahora sí hemos terminado de hacer cuerpo, entonces no se van a olvidar, el cuerpo tiene cara vesical, tiene cara intestinal, fondo uterino, bordes laterales y cuernos uterinos o ángulos laterales. El istmo es esta porción que une el cuerpo con el cuello, ¿ya? ¿Con quién está en relación? Aquí está marcado el istmo de negro, ¿ya? Está en relación con el borde posterior de la vejiga. Hemos dicho que el borde posterior de la vejiga se extiende desde el ángulo posterior hasta la cara posterior inferior de la vejiga. Entonces, miren, el istmo se corresponde con el borde posterior de la vejiga. Y forman, hemos dicho aquí hay un fondo de saco, ¿no es cierto? Hemos hablado del peritoneal fondo de saco que se llama vésico uterino. Entonces, vamos a seguir la cara anterior o intestinal del cuerpo uterino y también la cara anterior del istmo se relacionan con la vejiga formando el fondo de saco vésico uterino. Vésico uterino. El cuello uterino ahora. El cuello uterino, ¿ya? El cuello uterino es desde aquí. Desde aquí es cuello. Esto era istmo. Istmo. Esto es cuello. El cuello uterino tiene 3 porciones. Esta parte del útero es bien importante. ¿Por qué? Porque está dando inserción a la vagina. Miren, aquí está la vagina, el canal vaginal. Todo esto es la vagina. Entonces, ¿qué importancia había tenido el cuello del útero? Presta inserción a la vagina. Presta inserción a la vagina. Esta inserción de la vagina en el cuello uterino va a hacer que el cuello uterino presente 3 porciones. Miren, voy a pintar de verde. Le voy a pintar a la porción supravaginal, que quiere decir es la porción que está sobre la inserción de la vagina. La porción, vamos a hacer de otro color, vamos a hacer de un amarillo. La porción vaginal
es donde se está insertando la vagina en su extremo superior. Y la última porción, esta que está dentro de la vagina, será la porción intravaginal. Entonces decimos, ya hemos hablado del istmo y su relación con la vejiga formando el fondo de saco vesicuterino y atrás con el recto, ¿no? El istmo con el recto. El cuello presta inserción, hemos dicho, a la vagina. Y esta inserción le da 3 porciones. Esta inserción hace que se formen 3 porciones en el cuello del útero. Lo que está sobre la inserción de la vagina se llama porción supravaginal. Donde la vagina se inserte aquí en el útero se llama porción vaginal. Y la última porción que está dentro de la vagina, miren, esta porción que está dentro de la vagina se va a llamar porción intravaginal, ¿ya? La porción supravaginal ahora, esta porción. O sea, estamos hablando de, si aquí se inserta la vagina, esta es la porción vaginal, arriba será esto la porción supravaginal, y esta será la porción intravaginal. Ahí están las 3 porciones. Nosotros vamos a hablar de esta porción, que es la porción supravaginal. Esta, la que está sobre la inserción de la vagina. ¿Qué pasa con esta porción? Igual, tiene cara anterior, tiene cara posterior, bordes laterales. La cara anterior, ¿con quién se está fijando? Con la vejiga. ¿Con qué cara? Posterior inferior de la vejiga. Con que sepan que es con la vejiga es suficiente. Entonces, la cara anterior de la porción supravaginal se relaciona con la vejiga, ¿ya? Con la vejiga. ¿Qué más dice? Ahora nos vamos a la cara posterior. Un ratito voy a borrar. Marcado todo. Otra vez vamos a marcar las 3 porciones, ¿ya? Esta es la porción, si quiero hacer aquí está la inserción, esta es la porción supravaginal. Esta es la porción vaginal donde se inserta la vagina. Y esta es la porción intravaginal que está dentro de la vagina, ¿no? Ya hemos hablado de la cara anterior, de la porción supravaginal y hemos dicho que está en relación con la vejiga. Ahora, la cara posterior. Esta cara posterior está cubierta por peritoneo y está en relación con el recto. ¿Qué fondo de saco va a formar? Ya sabemos nosotros que es el fondo de saco recto uterino o fondo de saco de Douglas. Fondo de saco recto uterino o fondo de saco de Douglas, ¿no? Listo. Los bordes laterales. Aquí hay algo importante. Aquí en los bordes laterales de esta porción supravaginal, son estos los bordes laterales de la porción supravaginal. De aquí parten los ligamentos anchos del útero. Aquí es que tenían forma triangular, les he dicho, los ligamentos anchos del útero. En esta porción supravaginal, miren, esta porción es rica en tejido conjuntivo y tejido de fibras musculares lisas. Tejido de fibras musculares lisas. Este espacio que está aquí en la porción supravaginal, en los bordes laterales, que es rico en tejido conjuntivo y fibras musculares lisas, tiene un nombre especial, se llama espacio pelvirrectal superior. Espacio pelvirrectal superior. En este espacio yo voy a encontrar a la arteria uterina, entonces cuando quiera hallarla a la arteria uterina por cualquier emergencia o por cualquier cirugía quiero hallar, buscaré el espacio pelvirrectal superior que está sobre la inserción de la vagina en los bordes laterales. ¿Por qué? Porque ahí voy a encontrar a la arteria uterina, además yo voy a encontrar aquí descendiendo el uréter. Voy a encontrar descendiendo el uréter. ¿Qué otra cosa más voy a encontrar en este espacio pelvis-rectal superior, aparte de la arteria uterina y del uréter? Yo voy a encontrar de aquí naciendo un medio de fijación del útero que se llaman pliegues rectouterinos. Es un medio de fijación del útero, ¿ya? El útero tiene varios medios de fijación. Uno de ellos, en realidad tiene 3 importantes. Uno de ellos son los pliegues rectouterinos, que se extienden desde aquí, desde la porción supravaginal, ¿ya? Desde aquí,
hasta el recto. O sea, desde el cuello del útero, porción supravaginal, bordes laterales hasta el recto. Listo, entonces digo, la porción supravaginal, su cara anterior se relaciona con la vejiga y forma el fondo de saco recto vesical, o vesicuterino, perdón, vesicuterino. Atrás, la cara posterior se relaciona con el recto, formando el fondo de saco de Douglas, ¿no? Fondo de saco de Douglas. Los bordes laterales. Estos bordes laterales contienen un tejido conjuntivo y fibras musculares lisas. Estas fibras este espacio que se llama espacio pelvis rectal superior contiene a la arteria uterina, al uréter, y además de aquí parten los medios de fijación del útero, que son los pliegues rectouterinos, que están yendo de aquí desde la porción supravaginal hasta el recto, hasta el recto. Esto es porción supravaginal, supravaginal. La porción vaginal ahora. Esto es la porción vaginal, es la inserción de la vagina en el cuello uterino. Ahí está, ¿no? Su inserción de ambos, dice, inserción de ambos, ¿no? De las dos porciones formando el canal vaginal. Ahí está. Entonces tenemos la porción vaginal, que es la inserción de la vagina en el cuello uterino. Nos falta la porción intravaginal. Ahora estamos hablando de esta porción, la porción intravaginal. Esta porción intravaginal, si ves, está sobresaliendo aquí al conducto o canal vaginal o a la cavidad vaginal. Entonces, esta porción intravaginal está sobresaliendo aquí al conducto, canal o cavidad vaginal. Está rodeado por un orificio, por este que se llama orificio externo del útero. Orificio externo del útero. Esto han debido ver en práctica y si no van a ver estos días, ¿no? El orificio externo del útero y está aquí dentro de la vagina. Entonces, voy a encontrar en la porción intravaginal el orificio externo del útero sobresaliendo aquí en la cavidad vaginal. Características del cuello uterino. ¿Qué característica tiene este cuello uterino? Antiguamente no le llamaban así solamente cuello uterino, le llamaban hocico de penca, le decían. Hocico, venía de nariz. Si ustedes tocan ahorita el vestíbulo, este es el vestíbulo nasal, si ustedes tocan, esta misma consistencia tiene el cuello uterino, liso y uniforme. Entonces, cuando ustedes estén haciendo un tacto vaginal y quieran ver características del cuello uterino, si está reblandecido, si está duro, si es regular, si es liso, si presenta nódulos, qué sé yo. Entonces, estas son las características normales, por ejemplo, en una mujer virgen. En una mujer virgen, el cuello es liso y es uniforme, ¿ya? Liso y uniforme en una mujer virgen, ¿ya? Ahora, configuración interna. Hemos hablado del cuerpo, hemos hablado del istmo y hemos hablado del cuello. Eso era configuración externa. Dentro de la configuración interna vamos a hablar primero del cuerpo uterino. Yo estoy viendo aquí que el cuerpo uterino tiene la forma triangular. Ahí está. Es una cavidad lisa, lisa. ¿Ya? Es una cavidad lisa que tiene forma triangular. El cuerpo. Solo estoy hablando del cuerpo. Luego voy a hablar cuello y voy a hablar istmo. Entonces el cuerpo, su superficie lisa y triangular. El cuello, ahí está. El cuello es fusiforme. El cuello es fusiforme y presenta aquí adentro, dentro de su configuración interna, unos pliegues que parecen una palmera, se asemejan a los pliegues de una palmera y por eso le han puesto este nombre y se llaman pliegues palmeados. Entonces, la configuración interna del cuello, esa cavidad es fusiforme y presenta unos pliegues que se asemejan a una palmera y por eso le han dado el nombre de pliegues palmeados. ¿Ya? Pliegues palmeados. El istmo ahora, el istmo, esta parte estrecha,
contiene este orificio, que es el orificio interno del útero. Entonces en el istmo encuentro el orificio interno del útero y aquí en el cuello, en la porción intravaginal del cuello uterino, encuentro el orificio externo del útero. El OI, el OE, ¿no ve? Ahí está, el orificio interno del útero en el istmo y en el cuello, porción intravaginal, el orificio externo del útero. Eso estamos viendo. Esto es configuración interna del útero. Capas. Quiero saber cómo está constituido. Les repito siempre en cada clase, ¿cómo estaba constituido el estómago? 4 capas. La serosa o capa externa, la capa muscular, la submucosa, la mucosa. Lo mismo el intestino grueso, el intestino delgado. Pero ya hemos visto que desde otros órganos intraabdominales ya no había serosa, por ejemplo, en el uréter, en la vejiga y en la uretra no hay serosa, hay adventicia, muscular y mucosa. Ahora miren aquí el útero. El útero sí tiene capa serosa. Esta es la capa serosa, la capa más externa, que no es más que peritoneo, y tiene un nombre especial y se llama perimetrio. Tiene esta característica, se llama así, perimetrio. Esta es la capa más externa, no es más que peritoneo, se llama también capa peritoneal, pero es conocida como perimetrio, ¿ya? Perimetrio. La capa media es la capa muscular. En esta capa nosotros vamos a encontrar a la capa muscular, que es conocido con el nombre de miometrio, que viene de músculo, ¿no? Miometrio. ¿Qué característica tiene aquí en el cuerpo? Tiene una capa de fibras externas que son longitudinales, es la capa más externa. La capa media que tiene fibras circulares, ahí está, y es llamado estrato vascular, ¿ya? Porque parece un conjunto de arterias, pero es un conjunto de fibras circulares, por eso le han puesto estrato vascular, es la capa media de fibras circulares, y la capa más interna es de fibras longitudinales, ya hemos dicho, y la capa de fibras circulares, ¿no? La capa de fibras circulares. ¿Qué característica tienen estas fibras circulares? Estas fibras circulares en el cuello del útero, miren, aquí están las fibras circulares. ¿Qué característica tienen en el cuello del útero? Estas fibras van a formar parte del orificio externo del útero. Entonces, esta disposición circular forma el orificio externo del útero, ¿ya? Listo, entonces habíamos tenido una capa externa que se llama perimetrio, una capa media que se llama miometrio, ¿no? Y tendremos otra capa más interna. Ahí está. Tenemos la capa más interna donde hay mucosa que se llama endometrio. Entonces, la capa más interna, endometrio, ¿ya? Perimetrio, miometrio y endometrio. Esa es la capa friable que les había dicho, ¿no? La capa mucosa de endometrio es la capa friable, o sea que es frágil, ¿no? Listo, entonces ya sabemos cómo está constituido el útero, tres capas, ¿no? Perimetrio, miometrio y endometrio. Ligamentos. Nosotros vamos a encontrar ligamentos aquí en el útero. Por ejemplo, hemos nombrado ya a los ligamentos anchos. Es peritoneo, ¿ya? Entonces nosotros tenemos a los ligamentos anchos que son peritoneo. ¿Qué pasa con estos ligamentos anchos? ¿Qué pasa con estos? Cambian de nombre según la inserción, porque todo esto es ligamento ancho. Miren, está de amarillo o ven anaranjado, yo veo un color mostaza, la verdad. Todo esto es ligamentos anchos. Estoy viendo aquí esta parte del ligamento ancho que une, esta porción del ligamento ancho que une las trompas uterinas con el ovario, que se llama mesosalpinx. Entonces, este ligamento ancho que se encuentra uniendo trompas uterinas con ovario se llama mesosalpinx, ¿ya? Mesosalpinx. Ahora, aquí yo voy a encontrar una parte de este ligamento ancho que está envolviendo aquí al ovario. Esto se llama mesoovario. Mesoovario. Listo.
Entonces yo tengo a los ligamentos anchos del útero y la porción de este ligamento que une las trompas con el ovario se llama mesosalpinx, y la porción de este mesosalpinx que está aquí en el borde, en este borde superior del ovario, se llama mesoovario. Mesoovario. ¿Qué vamos a encontrar en esta porción de donde está el mesosalpinx y el mesoovario? Nosotros vamos a encontrar, a esto se le llama ilio ovárico. ¿Por qué le han puesto ilio? Porque aquí estamos viendo la arteria ovárica y las venas ováricas. Entonces, en esta porción donde está el mesosalpinx y el mesoovario, nosotros vamos a encontrar a esta porción llamado ilio ovárico. ¿Qué quiere decir? Ilio es entrada y salida de vasos. Entonces nosotros vamos a encontrar aquí vasos. ¿Qué vasos? La arteria ovárica, la vena o las venas ováricas. ¿Ya? Un momentito, voy a borrar todo esto que he escrito. Ligamento redondo del útero. Ya les he explicado este ligamento. Este ligamento partía, si aquí está el útero, aquí está el útero, partía de aquí de los cuernos o ángulos. Y les he dicho que viene hasta aquí, hasta la sínfisis del pubis. Este es el ligamento redondo del útero, ahí está, desde los cuernos hasta la región inguinal y púbica. Los pliegues rectouterinos, hemos hablado también, hemos dicho que aquí en la porción supravaginal del cuello uterino había un tejido conjuntivo y fibras musculares lisas que se llamaba espacio pelvis rectal superior. Hemos dicho que de este espacio pelvis rectal superior parten los pliegues rectouterinos que van desde aquí, desde la porción supravaginal hasta el recto. Otro, ligamento propio del ovario o ligamentos propios también parten de los ángulos o cuernos uterinos y están yendo hasta el extremo, este es este ya, este, no es este de aquí que he marcado ya. Están yendo desde los cuernos del útero hasta el extremo uterino del ovario. Ya nuestra siguiente clase es ovario. Entonces está yendo desde los cuernos del útero hasta el extremo uterino del ovario. El ovario tiene dos extremos, miren. Este uterino porque está mirando al útero y este se llama, ¿qué creen que se llama? Tubárico porque está en relación con las tubas o trompas uterinas, ¿ya? Entonces tenemos al ligamento propio del ovario, está formado por fibras musculares lisas que nacen de los cuernos del útero y terminan aquí en el borde uterino o en el extremo uterino del ovario, aquí justo en el mesovario, ¿no? Que hemos hablado. Listo. Tenemos otro aquí. Pliegues rectouterinos. Bueno, esto ya hemos avanzado, ¿no? Son los pliegues rectouterinos. Miren, porción supravaginal. Aquí está la vagina insertándose en el cuello del útero. Este es el espacio pelvis rectal superior. Aquí están los pliegues rectouterinos que van a ir hacia el recto. También no son fascículos de tejido conjuntivo y muscular liso. Medios de fijación. Esos eran los ligamentos que se insertan en el útero y son ligamentos que unen el útero a otros órganos vecinos, como ejemplo, tenemos al recto, tenemos a los ovarios, ¿no es cierto? Tenemos a las trompas, que son órganos genitales femeninos internos. Ahora, ¿cuál es en realidad el medio de fijación del útero? Esto no se van a olvidar jamás, les van a preguntar. El medio de fijación primordial, esencial, único, es el periné. ¿Qué es el periné? Ya saben, ustedes, el piso de la pelvis. ¿Lo ven? A eso llamamos periné. Entonces, no se van a olvidar que el medio de fijación del útero es el periné. Dice aquí, aparato de sustentación del útero, periné. ¿Ya? El periné. Ahora vamos a hablar, esto es topografía, no, esto no se lleva, no. Vamos a hablar de los vasos y nervios del útero. Ya sabemos, tenemos a la arteria uterina, rama de la arteria ilíaca interna, ¿no? Venas uterinas que drenan en los plexos uterinos. Vamos a encontrar linfáticos, que son los linfáticos del cuello, los linfáticos del cuerpo,
¿no? Ahí vamos a encontrar linfáticos. Y por último, la inervación está dada a cargo del plexo hipogástrico inferior y el plexo uterino, que se forma a partir del plexo hipogástrico inferior. Entonces tenemos un conjunto de nervios que se llama plexo hipogástrico inferior en la pelvis menor, y a partir de ese plexo hipogástrico inferior nace ese conjunto de nervios que se llama plexo uterino. Listo, con esto habríamos terminado útero, ¿ya? El día jueves voy a avanzar ovario y vagina. Ovario es cortito, vagina también es bien cortito. Voy a hablar de vagina, 2 paredes, cuánto mide, sus relaciones, fondos de saco, constitución, irrigación, inervación. Y del ovario voy a avanzar igual su forma, voy a avanzar sus extremos, sus caras, sus bordes. Y con eso estaríamos terminando el jueves genitales femeninos internos, ¿no? Y las trompitas, que es bien cortito también, tiene 4 porciones. El día martes van a dar microparcial. El día martes tenemos microparcial hasta donde avancemos. El día jueves va a ser su microparcial, ¿ya? Desde páncreas hasta donde avancemos este jueves va a ser su microparcial el día martes. No se van a olvidar, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Se los voy a subir, se los he subido ya todos los temas a la plataforma, y a la práctica también estoy subiendo los temas para que puedan ver los videos para su examen práctico. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque vamos a quedar ahí. Nadie. Listo. Entonces quedamos aquí y nos vemos con ustedes el día jueves. Vamos a avanzar el resto de genitales femeninos internos y el próximo martes es un microparcial en horario de clases. ¿Listo? Ya, entonces nos vemos conmigo ya hasta el día jueves. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Nada, hasta luego. Hasta luego, doctora. Chao. Que les vaya bien. Chao, chao. Chao.